parte final de la Biblia. Vamos a la primera, capítulo 4, Cristo vive para siempre. Primera carta de Pedro, capítulo 4, vamos a dar lectura el versículo 11. Gloria sea al Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias por tenernos aquí en tu casa. Señor, queremos aprender más de ti, más de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a las dudas y a las inquietudes que pueda haber en tu pueblo. Y mira aquellos, Señor, que toman tu palabra para excusarse y seguir haciendo lo malo. Bendito Dios, reprende toda obra del diablo, quita toda venda de los ojos, trae libertad al cautivo y aquel que es sincero, aquel que en verdad necesita tu ayuda. Señor, hazte presente, visítalo, socórrelo, cámbialo, transfórmalo y dale el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Amén. Qué bendición volvernos a reunir, amados hermanos. Los que podemos llegar a la casa de Dios y los que nos pueden seguir a través de estos medios, reciban un cordial saludo de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tulcán, en la República del Ecuador, frontera con Colombia. Amén. He tomado este libro o esta primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, para hablar bajo el tema: no saques de contexto la palabra y la uses de pretexto. Porque hay gente, hermano, que cita la palabra, con todo respeto para aquellos que no conocen el Evangelio, para aquellos que vivan, que liban o beben alcohol. Algunos le llaman borrachos, otros le dicen bebedores, pero hermano, algunos dicen, no, pero Jesús tomó, yo solamente tomo vino. Y algunos, bueno, no sé ahora cómo estará el cartón de vino, pero hermano, años atrás el cartón de vino en la ciudad de Quito valía $1.50 el litro. ¿Y qué tipo de vino puede ser ese que se pueda, hermano, enfundar y poner en un cartón que valga $1 o $1.50 el litro? Si es pura agua con alcohol y esencia nada más. Pero el borracho dice, no, es que Jesús tomó vino. Yo solamente voy a tomar vino nada más. Pero la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado. Él no pecó. Y mucha gente, hermano, como uno de los hermanos me pregunta y me dice, pastor, tal vez el día sábado lo pueda compartir siguiendo este tema, pero me dice, pastor, ¿usted ha escuchado en la Biblia que dice que un hombre será para 7 mujeres? ¿He escuchado? Sí, lo he escuchado. Sí, porque alguien me preguntó, alguien me dijo, hoy le respondí, me acordé, le respondí y dije, bueno,
podría ser que esta pregunta también la involucremos en este tema. No saques de contexto la palabra y la uses de pretexto. Porque hay gente, hermano, hay impíos, gente que conoció el evangelio, gente que estuvo en una iglesia, que fueron líderes, diáconos, sugieres, que fueron obreros, otros que fueron pastores, gente que conoció el evangelio hace años, pero ahora están inmersos, sumergidos en el pecado. ¿Y cuántas personas van a usar la palabra de Dios para interpretarla a su manera o para excusarse detrás de ella y seguir pecando? Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que acabamos de leer. Si alguno habla, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, también va a sacar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Satanás, que el Señor lo reprenda, en la tentación en contra de nuestro Señor Jesucristo en los 40 días de ayuno en el desierto, Satanás citó un salmo y le dijo a nuestro Señor que se lance al precipicio, porque Dios enviará a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra. Mire, ¿y cómo conoce el diablo, pastor, la Biblia? Porque el diablo, antes de ser diablo, fue un querubín, fue un ángel hermoso y protector, dice la palabra de Dios. Amén. Los que ahora citan la palabra antes fueron hijos de Dios. Y hay otros que solamente son, hermano, repetidoras nada más. ¿Sí o no? Que escuchan, lo repiten, pero nunca se han dado el trabajo de investigar. ¿Será que en verdad eso es así? A ver, vamos a decirle al chat, ¿cómo se llama? Chat GPT. ¿Cómo es? Chat GPT. Chat GPT. ¿Por qué dicen que Jesús tomó? ¿Qué dices tú al respecto? Y puede ser, hermano, o Alexa, preguntarle, Alexa, tú que todo lo sabes, a ver, dime, Jesús tomó. Y Alexa va a sacar, hermano, va a citar algunos versos de la Biblia y va a explicar cosas que hasta muchos cristianos no saben, porque nos van a cuestionar, como decía el día de ayer la palabra de Dios en el libro de doctrina, que nosotros debemos de estar preparados ¿para qué? Para presentar defensa de nuestra fe con puñete y con patada. Así dice la Biblia. Cállate, sucio, cochino, pecador, vómito del infierno. No, hermano. Dice que debemos de presentar defensa del evangelio con mansedumbre, pero también dice con reverencia. Amén. Y reverencia quiere decir respeto. Si alguien no quiere escuchar, pues que no escuche. Ya cállate. Listo, nos callamos. Ya váyase de aquí. Si tenemos que irnos, nos vamos. Pero si tenemos libertad de quedarnos, bueno, usted no nos puede votar, porque la calle es libre, hay libre culto, hay libertad de expresión, libertad religiosa, y yo puedo pararme donde yo quiera y puedo hablar el evangelio. Y si los metropolitanos nos dicen que nos vayamos, pues nos vamos, porque también tenemos que obedecer a las autoridades, dice la Biblia. Pero hermano, nosotros tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, primera carta de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si yo, usted o cualquier otra persona va a hablar, que hable como dice la Biblia. No como uno quiere, no como uno cree, no como a uno le conviene, no como a uno le parece. Porque a veces sacamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. ¿Sí o no? Sacamos la palabra de Dios. El hijo dice, no, pero la Biblia dice que no provoques a tus hijos. ¿Ah? Pero cuando ellos se portan mal,
La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre. Y honrar es amar, es respetar, ayudar, obedecer. ¿Sí o no? No solamente hay, hermano, derechos, sino también hay deberes, hay obligaciones. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien va a citar la Biblia, hay que citarla completa, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, la serpiente antigua en el huerto del Edén, sacó la palabra a medias también. Por eso dice la Biblia del diablo que él se encontraba ¿en dónde? Allá en el Edén. Allá cuando engañó a Eva. Bendito sea Dios. Hermanos, nosotros tenemos que conocer la palabra, tenemos que hablar lo que dice la palabra. En cierta ocasión, en la iglesia donde yo me convertí, me sacaron el libro de Romanos capítulo 8, Cristo vive para siempre. Romanos capítulo 8, Cristo vive para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solamente me sacaron ese verso, pero qué importante cuando usted tiene la Biblia, sabe leer y puede leer. Porque hay gente que ya no puede leer porque la letra es muy pequeña. Hay personas que dicen, no, yo necesito una Biblia de estudio pero con letra grande. Imposible. Y ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué me recomienda? Cómprese una lupa. Hay gente, hermano, que lee con lupa, ¿visto o no visto? Hay gente que sí, saca su lupita, a ver, y comienza a leer. Porque la mucha cantidad de información que trae una Biblia de estudio no le da la capacidad, hermano, para poder tener una letra tan grande. Pero mire, qué importante que nosotros leamos la Biblia. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo sabroso, aquí viene el detalle cuando uno lee y da la palabra completa. Porque no puede venir el borracho, el pecador, no puede venir el líder astuto, no puede venir aquel que tuerce la palabra como melcocha y a quererle dar la palabra y usted se come lo que le dan y usted no analiza lo que dice la Biblia. Mire lo que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel hermano que está buscando a Dios y hace la voluntad de Dios, ese hombre, esa mujer no se va a perder. Se muere y se va al reino de los cielos. Pero el cristiano que vive conforme a su carne, conforme a los deseos de su carne, hermano, ese hombre, esa mujer, si se muere, su alma se pierde. ¿Hay cristianos borrachos? Hay todavía por ahí cristianos borrachos. ¿Hay cristianos fumadores? Todavía hay cristianos fumadores. ¿Hay cristianos manipuladores? Todavía hay. Hermano, le recomiendo que vaya y lea, que vaya y vea la película A Medias Tintas. Uy, qué personaje nosotros, hermano, qué personaje seremos nosotros en esa película. Uy, el pastor creo que ahora quiere vender películas, que está recomendando películas. Vaya, mire la condición de la iglesia a nivel mundial a través de esa película. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que tanto el bebedor o el libador lo que escucha repite, y otros hablan, hermano, lo que han escuchado, como los loros. ¿Sí o no? Si el loro escucha cantar, el loro también canta. Pero usted no lo va a mirar al loro, que el loro llora, que el loro se quebranta. Usted no va a mirar al loro, que el loro levanta sus manos, sus alas, y le dice a Dios: estoy arrepentido. No le va a decir el loro al Dios del cielo: hermano, quiero sentir tu presencia. No, solamente el loro va a repetir lo que ha escuchado.
Cristo vive para siempre. Amén. Mire usted, hermano, hay gente que dice que Jesús tomó vino. Amén. Y ellos dicen, la Biblia dice. Pero qué tremendo que uno, cuando se da el tiempo, uno le pregunta y le dice, a ver, usted que habla de la Biblia, ya, a ver, límpiese la boca, a ver, le voy a regalar una servilleta. Ahora sí, límpiese bien la boca y a ver, dígame en qué parte de la Biblia dice que Jesús tomó. Porque nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, porque debemos de presentar defensa del Evangelio, hermano, defensa de nuestra fe con mansedumbre y con reverencia. Nosotros no podemos caer en ese juego, a ver, no, que Jesús tomó, ¿será o no será? ¿Será que tomó o no tomó? ¿Qué tomó? ¿Será que tomó chicha, vino, cerveza, whisky, coñac? ¿Qué tomó? Vamos a la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 3 al versículo 10. Este es el primer milagro que nuestro Señor Jesús hace cuando empieza su ministerio. Y nunca Dios va a hacer un milagro para que la gente se corrompa. Después de las votaciones del día domingo, nos íbamos con mi esposa a buscar comida para los cuyes. Había caído un aguacero, hermano, y miro una fundita cuadradita transparente en esta funda Ziploc, esa que tiene tipo cierre. Y cuando, hermano, quedo mirando y me suelto de la mano de mi esposa y lo recojo y me dice mi esposa, ¿qué recoges? Le digo, esto es droga. ¿Y para qué lo recoges? Yo le digo, lo voy a recoger para destruirlo. Porque si yo lo dejo, viene un adicto, viene un desesperado, hermano, y se lo fuma, ¿sí o no? Porque hay adictos que quieren salir de las drogas y se encuentran droga botada en la calle. Señor, ayúdame, ya no me quiero drogar. Y la droga, apenas mira, droga por acá. Señor, ya no quiero ir a pecar. Y va caminando y se encuentra $20 y se encuentra $100. Señor, pero yo no quiero plata, porque la plata me lleva al pecado. Lo tuve que destruir, hermano. Lo boté eso, la envoltura al contenedor de basura. Mi esposa me dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tocas eso? Le digo, ¿y si se encuentra un drogadicto, un adicto con eso? ¿Qué va a hacer? Gracias, Diosito, porque me lo has mandado. No. Dios no tienta a nadie. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, va a torcer las cosas para que el hombre, hermano, se excuse en su pecado. Mire lo que dice San Juan capítulo 2, versículo 3. Cristo vive para siempre. San Juan capítulo 2, versículo 3 al versículo 10. Y faltando el vino, lo habían invitado a un matrimonio, a unas bodas a Jesús, y dice la Biblia, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. María no dijo, a ver, bueno, yo soy la corredentora, yo soy la intercesora, ¿qué falta? Pídanmelo a mí, yo se lo voy a decir a él. No, María dijo, bueno, lo que él les diga que hagan, pues hagan ustedes. Mire lo que dice, versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo,
Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Usted sigue leyendo y usted no mira por ninguna parte. Vamos a seguir leyendo porque nos quedan 2 versículos más. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino y Jesús se sentó en medio de los invitados y estaba toma que toma? ¿Por qué el borracho o el señor borracho, para no ser ofensivo, por qué, hermano, va a usar la Biblia? No, es que la Biblia dice que Jesús tomó vino, que Jesús convirtió el agua en vino, por eso yo solamente tomo vino. ¿Qué vino? Vino de cartón, que es agua con alcohol. ¿Qué tipo de vino? ¿Qué tipo de vino dio o se convirtió, hermano, en esta boda? En primer lugar, por ninguna parte dice la Biblia que Jesús tomó. Ahora Jesús enseñó que todos los mandamientos se reducen a 2. El primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ámalo con todo tu ser. Y dijo, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no puede haber cristiano que vende alcohol, porque eso no es amar a su prójimo. No puede haber cristiano que venda droga, porque eso destruye a su prójimo. Amén. Ahora, nosotros tenemos claro lo que la palabra de Dios, hermano, está enseñando. Jesús no tomó vino. Ahora, Jesús no iba a convertir, hermano, el agua en vino para que la gente se emborrache. ¿Qué ocurre cuando la gente se emborracha? Se comienza a golpear, comienza a haber infidelidad, se duerme el dueño de casa y el amigo, el vecino, el compadre se queda, hermano, en casa de esa familia que lo ha invitado, y muchos terminan violando a la esposa, a los niños. Han habido casos donde se ha dormido la mujer, se han dormido los niños y encuentran al esposo metido en la cama con otro hombre. Mire usted, Dios no quiere, hermano, Dios no va a llevar al hombre al pecado. Cristo vive para siempre. Ahora, dice la palabra de Dios que habían aquí 6 tinajas, ¿sí o no? ¿Lo leímos o no lo leímos? En el versículo 6, habían 6 tinajas. Esto quiere decir, hermano, que cada tinaja tenía la capacidad para albergar de entre 65 litros de agua hasta unos 103 litros de agua. Vamos a decir que cada tinaja contenía 100 litros. ¿Para qué estaban las tinajas? ¿Por qué Jesús ordenó que se ponga el agua en las tinajas? Seguro que esas tinajas sirvieron como recipiente para almacenar el vino en las bodas, ¿sí o no? Entonces, si habían 6 tinajas y cada tinaja podía contener 100 litros, habían 600 litros de vino, ¿sí o no? Y si habían 600 litros de vino, hermano, ¿quién no se emborracha? ¿Cuánto podría alcanzar 600 litros de vino? Si es que estuviera añejo y contuviere alcohol, hermano, con 600 litros mínimo, 2 días, 3 días de borrachera. Pero la Biblia dice que hubo unas bodas y a esa boda invitaron ¿a quién? A Jesús, que
Dice la palabra de Dios en uno de los evangelios que su nombre es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué invitaron a Jesús a esa boda? Qué importante es que en un hogar, que en una boda, hermano, inviten a Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque aquel que va a traer la alegría y la felicidad a ese matrimonio se llama Dios. Porque hay tantos matrimonios, hermano, envueltos en tantos problemas. Porque no conocen el Evangelio, porque viven en pecado, porque se hacen mucho daño. Ahora, habían 600 litros de vino. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Con 600 litros, hermano, la gente se hubiera emborrachado. ¿Sí o no? Se recomienda, los chinos tienen una costumbre y ellos, hermano, mientras hay comida, ellos siguen con su borrachera. Pero si acaba la comida, también se acabó la borrachera. Pero en cambio en esta parte del mundo hay gente, hermano, que come, que toma y no come. Porque la comida le hace daño, le causa náuseas. Pero mire usted, aquí está Jesús, 600 litros de vino, se acabó todo. Ahora, alabado sea el Señor. Mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Aquí la Biblia menciona a un personaje y se le llama, ¿cómo se le llama este personaje? Maestresala. ¿Sí o no? Lea. San Juan capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, el maestresala no sabía qué había ocurrido. El maestresala no sabía nada, él no vio nada. ¿Quiénes miraron? Los sirvientes. Ellos, hermano, tráigame el agua. Trajeron el agua, llénenme las tinajas. Listo, muy bien. Ellos, los sirvientes, estaban esperando, porque ellos tenían como trabajo seguir llevando el vino para que la gente, no es para que la gente se emborrache. La gente estaba disfrutando, festejando, compartiendo en alegría, porque el matrimonio tiene que causar alegría. No puede haber un matrimonio cristiano, hermano, que esté llamado a la ruina y al fracaso. ¿Cuánta gente fracasa en su matrimonio? ¿Por qué? Porque no le entregan su matrimonio a Dios. Porque tienen tiempo para todo y no tienen tiempo para buscar a Dios. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo nuestro Señor quiere estar siempre con nosotros. Pero cuando el hombre le cierra las puertas a Jesucristo, a Dios, al Evangelio, ese matrimonio va a fracasar. Así sea, hermano, la top model, así sea la modelo A1, la que se case y tenga muchas riquezas. El hombre, tarde que temprano, si no tienen a Dios, dejará a esa mujer y se conseguirá, hermano, a una empleada doméstica tal vez, porque la belleza no es seguridad que ese matrimonio va a durar. Ahí está la cantante colombiana muy famosa, ¿sí o no? Se divorció del jugador de fútbol y mire ahora cómo viven ellos, cómo viven los hijos. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora dice el versículo 9, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, el maestresala. Vamos, hermano, a entender un poquito qué es o qué quiere decir esta palabrita maestresala. El maestresala es una persona encargada de la organización y administración de la comida en la celebración, en este caso, la boda. Él tenía, como se dice, el control de calidad.
Había sido contratado, había sido puesto en ese lugar para que pueda él supervisar, hermano, qué tipo de comida se iba a dar, qué tipo de bebida se iba a compartir en ese lugar. También podemos decir que este maestresala cumple la función, hermano, de un copero, porque ya para los tiempos de Jesús y para los tiempos del Antiguo Testamento, los reyes tenían coperos. Ahí estaba este hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? El copero del rey, Nehemías. Esdras era el escriba, Nehemías era el copero. ¿Y cuál era la función del copero? Antes de darle de beber o de comer algo al rey, ¿quién tenía que probar primero? El copero, porque el rey tenía muchos enemigos. ¿Cuál era la forma de matar a un rey? Envenenándolo. Para eso estaba el maestresala. ¡Ey! ¿A dónde llevan eso? No, vamos a compartir a la mesa 5. A ver, traiga para acá. Y el maestresala tenía que probar. El maestresala no podía, hermano, ya se habían acabado 600 litros de vino. Y si fuera un vino que emborracha, hermano, el maestresala estuviera viendo ahí tantos servidores, no estuviera de pie, estuviera tambaleando, ¿sí o no? Porque cuando invitan a músicos seculares a un evento, ¿quiénes son los que más comen? Hermana Teresa, ¿quiénes son los que más comen en las fiestas? Los músicos. Por eso es que cuando le sirven un chimborazo, un volcán, hermano, de acá del Cumbala, y un cumbalazo, wow, te han servido como a compadre, te han servido como a músico. No sé si usan esa frase aquí en el Ecuador, pero en el Perú sí usan. Wow, te han dado como a músico. El músico es el que más come y el que más toma. No, el que toca y canta, se le seca la garganta y hay que darle trago al músico para que siga tocando. Pero hermano, en este caso el maestresala no podía estar borracho. Mire usted, Cristo vive para siempre. Ahora, si estaban borrachos, como el maestresala, mire lo que dice el versículo 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. ¿Sí o no? Porque lo primero, hermano, para impresionar, siempre se va a sacar lo mejor. Ya cuando el paladar, porque el paladar se comienza, hermano, también, se comienza de alguna manera, se puede decir, a adormecer. Por eso las personas, hay un personaje que hace un programa de televisión, MasterChef. Mírelo usted a ese personaje cuando va a degustar la comida. Él comienza a hacer ejercicios para ejercitar sus papilas gustativas. Y él comienza a hacer un ejercicio y se nota en el movimiento de su boca. Y la persona, antes de probar, está preparando las papilas gustativas para poder saborear qué calidad de comida le están dando. Para que pueda, no, las cebollas están crudas. ¿Qué crudas? Si están cocinadas. Hermano, es gente que tiene un paladar exigente. Si el maestresala y la gente que estaba en las bodas estaban borrachos, ¿cómo va a decir el maestresala que todos preparan y dan el buen vino primero? Y una vez que la gente ya, su paladar, hermano, ha sido, si podemos decir así, adormecido de tantas cosas que ha comido, de tanto vino que ha tomado, hay un momento donde la persona ya no distingue. Hay lugares de pecado, hermano, bares, discotecas, donde va la gente y ahí hay borrachos que dejan media botella de cerveza. Se toman un vaso y ahí lo dejan. Entonces dejan un cuarto de botella y el barman
o el que atiende la barra de trago, está ahí, no lo bota, está acumulando poco a poco, lo va acumulando, pero él está mirando a su víctima. ¿A quién le va a vender esa cerveza abierta, esa cerveza que ya no tiene gas? Se lo va a vender al borracho, porque el borracho ya no tiene los sentidos completos, hermano. No sabe si tiene espuma, no tiene espuma, si tiene gas, no tiene gas. Solamente el borracho se sirve y sigue tomando de una manera mecánica. Pero mire lo que dice la palabra de Dios: y cuando ya han bebido mucho, entonces preparan, sirven el vino inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mire qué tremendo. ¿En qué tiempo se fermentó? ¿En qué tiempo se maduró ese vino? Para que algo se fermente, hermano, hay que guardarlo días, ¿sí o no? Cuando se hace la popular bebida aquí en el Ecuador, la chicha, usted no puede guardar 3 días, 2 días, 4 días sin refrigerar. ¿Qué pasa? Se fermenta, y al fermentarse, ¿qué pasa? La gente comienza a caminar medio raro, la gente comienza a hablar medio raro, porque esa bebida ha comenzado a producir alcohol. Y si eso tiene alcohol, va a emborrachar. Una persona me dijo: Yuri, ven para tomarnos un clarito. Los peruanos saben de qué estoy hablando. Le digo: no, ya Cristo rompió mis cadenas. Yo ya no tomo ni clarito ni oscurito. Yo tomo chicha morada, yo tomo refresco, agua, pero nada que ver con el trago. No, pero esto de aquí está bueno, es fresquito. De ahí, cuando lo terminó de tomar, dijo: uy, esto ha estado medio raro. Hermano, mire usted, ahora nosotros podemos ver por la palabra de Dios. La gente tenía, el maestresala tenía los sentidos completos, podía distinguir la calidad de vino que le habían servido. Pero ¿de dónde salió ese vino? Producto del agua. Jesucristo nuestro Señor hizo un milagro. Ahora, nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios que hay simbolismos también. El vino representa ¿qué? La alegría. Nadie, hermano, usted no va a mirar a un novio ahí con cara de pocos amigos, ¿sí o no? El novio está sonriendo. La novia se está casando de blanco. Y el lobo, que digo el novio, hermano, está una sonrisa como de guasón de oreja a oreja. Yo he sido un sucio, un pecador, pero Dios me ha dado una mujer pura. Hermano, el hombre ahora que ha llegado al evangelio, el hombre, hermano, sabe que Dios le está dando un hogar, que la mujer que está recibiendo es la mujer que Dios le ha dado. Esa mujer, hermano, está sonriente, está feliz. ¿Por qué? Porque se ha cumplido el sueño de su vida. Porque para el hombre muchas cosas como que no tienen sentido, pero la mujer sueña con casarse, la mujer sueña con vestir de blanco, la mujer sueña con un hogar, la mujer sueña con cargar niños en su brazo. Esa mujer se casa para ser feliz. Cristo vive para siempre. El vino representa la alegría. Y no es tanto de que, no, Jesús hizo vino para que se emborrachen, por eso yo solamente vino. Y hay un vino que el Señor lo reprenda, que se llama el casillero del diablo, que el Señor lo reprenda. Hermano, el cristiano ya no necesita tomar vino. Aquel que todavía sigue encadenado buscará formas y maneras para seguir con su pecado. Pero aquel que ha sido cambiado y transformado por el poder de Dios ya no necesita vino, ya no necesita whisky, ya no necesita chicha, ya no necesita lo que este mundo ofrece, porque ya Cristo ha llenado el vacío de su corazón. Alabado sea el Señor. Mire, este vino no estaba fermentado.
Fue un milagro que Jesús hizo. Pero ahora, ¿en qué parte de este capítulo 2 usted mira que Jesús se agarró a tomar con ellos? Se nos mira eso. Ahora queremos ir, amados hermanos, a la palabra de Dios. Mire lo que dice la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 5. Cristo vive para siempre. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Cuál era el título del mensaje? No saques de contexto la palabra y la uses de pretexto. Porque hay gente, hermano, no, es que la Biblia dice. A ver, sáqueme dónde dice la Biblia. Por eso, usted, hermano, hermana, que lee la Biblia, que congrega, que tiene años en el Evangelio, preocúpese por leer y por saber dónde dice la Biblia. Porque la gente le va a preguntar, a ver, ¿dónde dice la Biblia? Ah, por ahí dice. Charlatán igual como tantos. Pero qué tremendo que uno, a ver, vamos a abrir la Biblia. Mire lo que dice, a ver, léalo usted. No, lea usted nomás. No, léalo, para que vea que no mentimos y no aumentamos las cosas. Primera de Timoteo 5:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya no bebas agua. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, a su hijo espiritual, aquel que lo había enseñado, lo había instruido en el Evangelio. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No le dice toma mañana, tarde y noche, porque hay gente, hermano, que se agarra a tomar. Yo tengo el tabique desviado, casi me matan un fin de año, no me recuerdo el año. Y tampoco me interesa recordarme, lo que me interesa es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estaba tomando un 31 de diciembre, desde las 10 de la mañana. Y nos pasamos, hermano, peor que camello, tomando y embruteciéndonos ahí. Al menos el camello toma agua. Pero uno dale y dale cerveza y trago, hermano. Desde las 10 de la mañana del 31 hasta el otro día 5 de la mañana del 1 de enero. Nos pasamos, hermano, toma y toma. Ni comíamos en la calle en pleno frío de Quito. Por eso yo no entiendo y no comprendo cuando el cristiano, no, es que no voy a la iglesia porque hace frío. Yo estaba en camisita y en pantalón nada más. Hermano, desde la mañana, toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, hasta las 5 de la mañana, embruteciéndome con alcohol, tomando, bailando en plena calle. Hasta que hubo un problema, vino una persona, le dio un puñete al papá de un vecino y ahí empezó todo. Me rompieron el tabique, casi me matan. Me solté la camisa, me metí corriendo a la casa a buscar un cuchillo, un machete, no encontré nada. Lo levanté, mi hermano, levántate, fulano, levántate. Y mi hermano me queda mirando así y de nuevo, ¡pum!, cayó tendido en su cama. Mi madre cuando se despierta me vio sangrando, el Yuri, ¡pum!, cayó desmayada mi madre. Mi padre se levantó, ¿qué te ha pasado? Se levantó mi hermano Luis, todavía era un adolescente. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Hermano, yo buscaba algo. Cuando salgo lo tenían agarrado a uno de mis hermanos. Lo tenían agarrado de los dos brazos, porque había agarrado 2 botellas de cerveza, había roto las botellas y se quedó con unos picos de botella. Hermano, eso iba a ser matanza. Teníamos un machete que cortábamos nosotros tubos de PVC para poder rebobinar los hilos. Yo entré a buscar ese machete y la máquina estaba vacía, no estaba el machete. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado? Tal vez usted nunca hubiera conocido a Yuri Burgos. Tal vez lo hubieran matado ese fin de año. Tal vez estuviera preso, desgraciado la vida, hermano, y siendo un delincuente más.
pero el Cristo de la gloria ha sido bueno conmigo. El Dios Todopoderoso ha tenido misericordia. ¿Quién nos va a venir a decir que el cristiano todavía, que se tome un poquito de vino, ni cerveza, ni whisky, ni nada que contenga bebida alcohólica? Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo le aconseja esto al joven pastor Timoteo? El joven pastor Timoteo, hermano, es verdad, sufría de enfermedades estomacales. Amén. ¿Qué producía esta enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad tenía el pastor Timoteo? Al parecer, el agua era el problema para la salud del joven Timoteo. Ahorita nosotros tenemos, hermano, lo que se llama agua potable, ¿sí o no? Pastillas purificadoras. Tenemos nosotros, hermano, en las tiendas, en los supermercados, botellones de agua. Amén. Pero en ese tiempo no era así. Desde la época de Hipócrates, hermanos, el agua contenía bacterias dañinas para la salud. Las aguas residuales estaban contaminando las fuentes de agua. Estaban contaminando, hermano, las venas de agua subterráneas, lo que nosotros llamamos como ojo de agua, vertientes. Las aguas residuales. ¿Cuáles son las aguas residuales? El agua que cuando uno usa el inodoro, uno va, usa, hace sus necesidades, jala la palanca, ¿y a dónde se va esa agua? Esa agua, hermano, va a contaminar. Por eso los gobiernos, por eso las alcaldías tienen que tratar esas aguas residuales. Israel tiene, hermano, un programa súper bueno para poder descontaminar toda esa agua. Y mire qué tremendo, cómo Israel utiliza esa agua para poder sembrar, para poder regar los sembríos, los cultivos. Eso es algo muy maravilloso. Pero en los tiempos de Nicodemo, de Timoteo, Timoteo estaba sufriendo de esa enfermedad que para nuestros tiempos podemos decir la desintería. Y se recomendaba para ese tiempo. Ahorita hay medicamentos, ¿sí o no? Hay una enfermedad, si usted va al baño y no se lava bien las manos, y si alguien manipula alimentos y no se lava bien las manos, no tiene la debida higiene, viene el Ministerio de Salud y comienza a analizar los alimentos de ese lugar. Y se encuentra, hermano, y dicen, no, usted en las calles de Quito no debería de comer alimento en los lugares ambulantes, ¿sí o no? Y sale, hermano, ahí. Sobre todo hicieron un estudio en la gente que vende comida allá en la Carolina. Y comenzaron, hermano, a darse cuenta de que los alimentos tenían residuos fecales. Por eso qué importante que nosotros nos lavemos bien las manos. ¿Qué pasa, pastor? Si uno no se lava las manos bien y comienza a comer, hay gente que come con las manos. Hay gente, hermano, que no, es que el tenedor y la cuchara le quita el sabor a la comida. El sabor está en las manos, y la gente se chupan los dedos. Hay otros que se muerden, se comen las uñas, hermano. ¿Qué habrá debajo de las uñas? Se rasca la pierna, se rasca más arribita, por todos lados se mete el dedo a la nariz y se está metiendo las manos a la boca. Mire, ¿cuál era la solución para poder combatir la desintería o los problemas estomacales, las enfermedades del estómago? Por eso Pablo le recomienda a Timoteo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tu problema, tu enfermedad está en el agua. Ya no estés tomando agua. En vez de tomar agua,
todo el vino que puedas. ¿Eso está diciendo? ¿Eso lee? ¿Qué lee usted? ¿Qué dice? Sino un poco de vino. Pero el borracho, don borracho, el señor borracho de terno, de corbata, muy inteligente, muy sapiensal, hermano, que dice: no, es que yo tomo esta cerveza porque la cerveza Corona es la mejor. O que no, la Heineken es la mejor. No, la Brahma, hermano, todo eso de ahí no es permitido para la salud. Usted no le puede meter a un vehículo agua para que el vehículo ruede con agua, porque hay vehículos a gasolina o a diésel o a petróleo, y hay ahora los vehículos eléctricos. Pero mire, usted no puede meter lo que usted quiera. Yo voy a ponerle un galón de aceite, no, como combustible, no. Ahora mire lo que dice, siga leyendo. ¿Qué dice? Si no usa un poco de ¿qué? Mana Teresa, ¿qué le dice? Que debe de usar un poco de vino para que pueda contrarrestar su enfermedad. ¿Por qué el pastor Timoteo seguía enfermo? Se había estudiado y llegaron a la conclusión que el vino combatía la desintería. ¿Qué es la desintería? Es una infección intestinal que causa diarrea severa con sangre y moco. ¿Qué pasa si una persona tiene diarrea por 24 horas, por 48 horas, por 72 horas? Se deshidrata, y en la deshidratación, ¿qué pasa con esa persona? Se muere. Por eso, hermano, uno no puede andar con diarrea severa, uno tiene que tratarlo. Pero ahora tenemos nosotros medicamento. Nadie puede venir a decir: no, es que dice la palabra de Dios, Pablo le dijo a Timoteo que por causa de tu enfermedad toma vino, por eso yo voy a tomar vino. No. En primer lugar, ya no está Pablo. En segundo lugar, usted no se llama Timoteo. En tercer lugar, usted no tiene problemas estomacales. Lo que tiene el hombre que lo lleva a la borrachera es un demonio que lo tiene atado al pecado. Pero si ese hombre que tiene problemas con la borrachera viene a Cristo, Cristo rompe sus cadenas. Por eso el hombre prefiere ir al alcohólico anónimo, porque puede, hermano, vivir como quiera. Pero aquel que quiera vivir con Cristo tiene que vivir a la manera de Cristo. Y Cristo no solamente lo saca de la borrachera, no solamente lo saca de las drogas, lo cambia, le cambia su manera de hablar, le cambia su manera de pensar, le cambia su manera de comportarse, le rompe, le quita los vicios, hermano, lo hace una nueva criatura, le da el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna. Alabado sea el Señor. Por eso que la gente no quiere venir a Cristo. Por eso que la gente quiere rebuscar en la Biblia, hermano. Toma un texto, lo saca de contexto y vive con pretextos para decir que la Biblia dice, cuando la Biblia no enseña nada de eso. Cristo vive para siempre. Ahora hay hasta pastores y líderes que van a usar este verso, hermano, y van a decir: no, pero la Biblia dice que toma un poco, nada más. Hay grupos religiosos, hermano. No, puedes tomar hasta que no pierdas la conciencia, la razón. A ver, ¿cuántos dedos hay aquí? Veo 4. Uy, está grave, ya. Deje ahí la botella, deje el vaso y vaya. No, hermano. Hay lugares. Estuve en el servicio militar obligatorio desde el año 2000, desde el año 1998 hasta el año 2000. Y había un enfermero en el cuartel que tenía que hacer servicio cuidando a los enfermos en enfermería.
Y cuando pasan lista, nunca salió el enfermero. Lo llamaban, nunca salió. Vayan a mirar a ver qué pasó con el enfermero. Hermano, y lo trajeron, pero ese hombre borracho, uno lo cargaba de un lado, el otro del otro lado, y ese hombre no caminaba, lo arrastraban. ¿Qué pasó? ¿Cómo se emborrachó? ¿Cómo entró el trago al cuartel? Vayan a revisar, hermano. De todo el alcohol medicinal, ese hombre se había tomado. Pero mire usted, la Biblia no le permite a nadie que el hombre consuma alcohol. Si alguien está escuchando esta palabra y si congrega en algún lugar donde dice, no, es que la palabra de Dios tiene que ser de acuerdo a la cultura. Y como la cultura de los israelitas era tomar vino, pues bueno, si nos vamos a Israel y te invitan vino, dice la palabra de Dios que todo lo que te pongan por delante debes de comer. No puedes sacar de contexto la palabra y usarla como pretexto. No, usted y yo debemos de decir como Pedro, ninguna cosa inmunda ha entrado por nuestra boca desde que Cristo ha llegado a nuestras vidas. Así el argentino diga que después de un asado se puede tomar una copa de vino, que se tome lo que quiera, pero una cosa sí, no va a haber él entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Que me perdonen los hermanos argentinos, pero reciba la palabra. Tal vez hay alguien por ahí que le gusta comer su asado con un buen vaso de vino. Mano, a no ser que se compre unos 2 kilos de uva, se lo aplaste bien esas uvas y se haga, hermano, un jugo y se lo pueda poner sus hielos y se lo tome. Pero si quiere ingerir con alcohol, no, porque el vino es digestivo, no. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ninguna cosa inmunda, hermano, donde hay pecado no puede estar Dios, y donde está Dios no puede haber pecado, porque la palabra de Dios ya nos ha limpiado. No, pero yo he escuchado ahí a un sacerdote, que hable el sacerdote, el pastor y quien hable, pero que hable como dice Primera de Pedro 4:11, conforme a las palabras de Dios. Amén, amén, hermanos. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver otro temita. Me dio una profunda tristeza escuchar a una pastora de años de trayectoria, ya vieja, ya en otras palabras, hermano, porque el joven, al adolescente, como quiera, a veces lo arrastran de un lugar para otro lugar porque no estudia la palabra de Dios. Y al cristiano nuevo, hermano, al recién convertido, de la misma manera. Pero nosotros, los que ya tenemos años, no podemos caer en el engaño del diablo. Hay que leer la Biblia. Levítico capítulo 19, versículo 28. Cristo vive para siempre. Levítico capítulo 19, versículo 28, que dice la palabra de Dios: Levítico 19, 28, que dice la Biblia: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Movimiento Misionero Mundial, yo, Yuri Burgos. ¿Y quién es Yuri Burgos? ¿Qué me interesa lo que diga Yuri Burgos? A nosotros nos interesa lo que dice Dios. El hombre y la religión podrá decir lo que quiera, pero aquí la Biblia dice, firma Jehová. Y si Dios dice que no se tiene que hacer, pues no lo vamos a hacer. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? La Biblia va en contra, hermano, de los tatuajes. Amén. La Biblia no aprueba ese tipo de cosas.
No, pero pastor, hay que mirar el trasfondo cultural. ¿Por qué lo dijo Jehová? ¿A quién lo dijo Jehová? Porque a veces nosotros, hermanos, no, pero a ver, no, ese es el tiempo de la ley. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y hay gente que utiliza, hermano, ese pretexto para vivir en desgracia. Porque mucha gente, hermano, se está saliendo de la gracia para vivir en completa desgracia. Porque lo dijo fulano, porque lo dijo sutano. Usted y yo tenemos que conocer Biblia. Usted y yo tenemos que manejar Biblia. Usted y yo tenemos que ser como el soldado, como el espadachín, que usa, hermano, saca su espada para poderse defender, para poder pelear, porque de su espada depende su vida. Porque nuestra vida espiritual depende de lo que nosotros conocemos y vivimos la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Jehová. Amén. Aquí la palabra de Dios está prohibiendo los tatuajes en la piel. Hermano, ¿cuál es el órgano humano más grande? No es el corazón. No, pastor, yo tengo mi corazón del tamaño de una res. Mi corazón es tan grande. Mire lo que hubiera dicho la mujer samaritana, ¿sí o no? La mujer samaritana hubiera dicho a Jesús: es que yo tengo un corazón tan grande como la ballena, un corazón tan grande como el búfalo, que un solo hombre no me basta. Por eso tengo 5 y parece que vengo en conquista de uno más. No, hermano, no. El órgano en el ser humano más grande, ¿sabe cuál es? La piel. Esta carne, este pellejo, como dicen algunos vulgarmente. Mire, y Dios prohíbe que su pueblo se haga tatuajes, se haga marcas o se haga perforaciones. Yo tuve un familiar que se hizo a mí, ¿cómo se llama aquí? Lóbulo, ¿no? Eso de aquí, ¿no? El lóbulo, hermano, se hizo primeramente una perforación y después cada vez se puso un tapón más grande, cosa que se colgaba. Un día él: hey, ¿qué tienes? ¿Por qué te destruyes? ¿Por qué haces así? No, es que es la moda y la moda no incomoda. No, hermano. Dios ha hecho las cosas perfectas. Amén. Mire usted, aquí Dios está hablando, hermano, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y esa palabra no solamente tiene que ser para Israel, tiene que ser para cada uno de nosotros también. Si nosotros vinimos a Cristo, hermano, con tatuajes, ¿qué podemos hacer? ¿Sí o no? Si no conocíamos el Evangelio, si no sabíamos lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser ahora el joven cristiano que ha crecido en el Evangelio, ahora se va y se tatúa: Dios es amor? ¿Cómo puede ser? Hermano, no, es que me voy a tatuar la cruz. Me voy a poner acá la foto de mi mamá, de mi papá. Si nunca amaste a tu padre, a tu madre, ¿cómo ahora quieres imprimirte en tu piel un rostro cuando Dios lo prohíbe? Peor, hay personas, hermano, que se tatúan ahí el nombre de la persona que está viviendo con él o con ella, y se destruye esa relación y viene otra persona a su vida. ¿Y ahora qué va a hacer con ese nombre? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner una plancha caliente? ¿Qué va a hacer? Tenemos que pensar las cosas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué Dios dijo que no se hagan rasguños ni se impriman señal alguna en su piel? Porque el pueblo de Dios debía de diferenciarse de las prácticas religiosas y paganas, de lo que hacían las otras naciones. ¿Por qué el ser humano tiene, hermano, que imitar costumbres de otros lugares? ¿Cuándo
para que en Sudamérica se celebre Halloween, que el Señor reprenda al diablo, que Halloween, el cumpleaños de Satanás, que el Señor lo reprenda, donde se hacen ritos humanos, hermanos, sacrificios humanos, sacrificios de animales, se comen corazón de animales, corazones de personas. Mire, la peor fecha en el mundo es esta fiesta satánica. No, es que vamos a aprovechar los cristianos para salir y pedir caramelitos, que no tendrá plata para que se vaya y se compre unos caramelos. Hermano, ese tipo de cosas no debemos de hacer. Dios ha llamado un pueblo para que sea santo, un pueblo para que viva, hermano, para Él, que no esté imitando y que no esté haciendo lo que otros hacen. Porque el futbolista fulano de tal se tatuó, yo también me voy a tatuar. No, que la gente haga lo que quiera, pero el pueblo de Dios tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que honrar al Dios que lo ha cambiado, al Dios que lo ha transformado, al Dios que le ha dado sentido a su vida. Mira lo que dice. No, pero ese es el Antiguo Testamento, pastor. Ya, usted también fanático, extremista, legalista, como los peruanos, siempre exagerados. Bueno, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice la palabra de Dios. Porque no es lo que yo creo, lo que yo pienso. Porque no es lo que a mí me parece. Porque hay gente que se perfora y se pone piercing. Hermano, gente que se pone aquí pedazos de huesos. Y el ser humano ahora quiere ser un reptil. Y ahora el ser humano quiere tener su lengua viperina. Ahora no le gusta cómo Dios lo ha creado. Y ahora se manda a partir la lengua. Y parece una serpiente y salen dos cosas. Como que si fuera una serpiente y un reptil. Hermano, ¿qué tiempo estamos viviendo? No podemos seguir imitando al mundo. No amaréis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Antes, ¿quiénes se tatuaban? Eran los delincuentes, era la gente renegada, la gente rebelde. Ahora es normal, ahora da hasta vergüenza, hermano, mirar entre los profesionales de la salud, gente bien tatuada, mujeres bien tatuadas, maripositas, crucecitas, nombrecitos. ¿Qué estamos pasando, hermano? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bueno, es mi plata, es mi cuerpo. Bueno, no es el cuerpo, es el cuerpo que Dios le ha dado. No es su vida, es la vida que Dios le ha encargado para que la administre. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando ahora el escritor? Está hablando a aquellos que hemos sido redimidos, hermano, a precio de sangre. Aquellos que hemos aceptado la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios pedía sacrificio a su pueblo, a Israel, y que podían traer una oveja piojosa, podían traer a un macho cabrío sarnoso, podrían traer a una oveja patoja, podían traer a un macho cabrío, hermano, sin un ojo tuerto. No, el animal que iban a presentar para el sacrificio tenía que ser un animal perfecto.
Ahora Dios ya no nos pide animales, pero ahora Dios nos pide que cuando vengamos, hermano, presentemos sacrificio vivo, que nuestra vida sea agradable al Dios del cielo. Por eso que el cristiano no puede vivir como quiere, por eso que el cristiano no puede hacer como el mundano, como el inconverso, como el religioso. Si la Biblia dice que no debemos de hacernos rasguño, pues no debemos de hacernos. Si la Biblia dice que no hay que hacernos tatuaje, pues no hay que hacernos tatuaje. Si la Biblia dice no hay que hacernos perforaciones, pues no hay que hacerlo. ¿Para qué la cristiana se anda perforando las orejas? Se perforan todas las orejas, hasta cristianas. Las cristianas se ponen su hula hula ahí, una hula hula, para que cuelguen ahí a su loro. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Vivo. ¿Qué más? Santo. El cristiano tiene, hermano, que vivir en santidad. Nuestra vida tiene que ser agradable a Dios, de tal manera que Dios nos pueda hablar y nos pueda decir: me agrada cómo vives, me agrada porque me obedeces y vives lo que dice la palabra de Dios. Me gusta cómo llevas la vida cristiana. Pero ¿cómo puede ser que el cristiano ahora anhele y desea irse a hacer un tatuaje? Hermano, con las agujas que se tatúa una persona enferma, contagiado de enfermedades venéreas. Porque las agujas van perforando la piel, ¿sí o no? Van picando la piel. Y ahora, no, pero nosotros lo hemos esterilizado. Ahí usted no sabe qué cosas, quién usó eso. Si vino un adicto a la heroína, donde, hermano, esa aguja que usa ese adicto lo presta al otro, y entre ellos aparece uno con VIH-Sida. Y ahora, por andar de imitador del mundo, termina contagiado de VIH-Sida. Señor, yo quería poner que te amo, pero ahora mira, tengo VIH-Sida. ¿Qué va a decir Dios? Eso te pasa por desobedecer mi palabra. Yo te mandé que te cuides, yo te mandé que te guardes, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo es donde yo quiero venir a habitar, porque no es donde yo quiero venir a vivir. No puede ser como el mundo, no hagan lo que otros hacen. Cristo vive para siempre. Mire que dice: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Mire usted, hermano, mire lo que utilizó esta pastora. Vamos aterrizando porque si no nos salimos de acá, nos vamos de vigilia. Mire lo que dice el libro de Isaías, lo que utilizó la pastora para hacerse su tatuaje y para decirle en otras palabras a la congregación: bueno, yo lo hice porque yo soy la que estudio, porque yo soy la que conozco, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Aunque la gente es una completa desgracia, hermano, hasta en la iglesia todavía hay. Mire lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 16. Porque hay gente que va a ir a la Biblia, porque hay gente que va a interpretar la Biblia a su manera. Usted y yo no podemos, hermano, recibir la palabra de Dios a nuestra manera. Estudiemos la palabra. Lea, abra su Biblia. Isaías 49, 16. Mire lo que dice Isaías 49, 16. Dice la palabra de Dios: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Ah? ¿Qué está diciendo la Biblia?
No, lo que está diciendo, dijo la pastora, la predicadora, lo que está diciendo que Dios nos tiene tatuado en la palma de sus manos. Por eso yo puse aquí pertenencia de Cristo, hermano. El que pertenece a Cristo no tiene que andarse marcando como la res, como el chivo, como la oveja, como la llama. El que tiene a Cristo no ha sido marcado. El que tiene a Cristo ha sido sellado. Alabado sea el Señor. El diablo y el mundo marcan a sus seguidores, pero Cristo no marca. Cristo pone sello. El Espíritu Santo pone sello. Es de mi propiedad. Mire lo que dice. Pero vaya usted al versículo 15. ¿Por qué dice Dios que nosotros, que nuestra vida, Dios la tiene esculpida en la palma de sus manos? Mire lo que dice, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo cuando dice: he aquí, en la palma de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Lo que Dios está diciendo, amados hermanos, Dios está diciendo que nuestra vida, Dios la tiene en sus manos, que Dios no se olvida de sus promesas, que Dios nos va a ayudar, que Dios no nos va a desamparar, que Dios siempre va a estar con nosotros, que somos muy importantes para nosotros. Dios no está diciendo: quiero que te tatúes, quiero que te marques, quiero que hagas. No. Dios sabe quiénes somos nosotros, hermano. Dios nos ama. Aunque mamá, aunque papá se olviden y se vayan de nuestro lado, Dios nunca se va a ir. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedir al Dios del cielo, hermano, que el Dios del cielo nos siga ayudando, que su palabra se siga haciendo carne en nuestra vida, que sea su palabra que abra nuestro entendimiento, que sea su palabra la que nos guíe, que sea la palabra de Dios la que despeje toda duda, toda inquietud. Señor, no entiendo. Señor, no comprendo. Señor, ayúdame. Señor, ¿qué quiere decir tu palabra? Señor, ¿por qué los demás hacen y yo no lo puedo hacer? Porque no somos cualquier cosa. Porque somos el pueblo de Dios. Porque somos los redimidos. Porque somos los escogidos. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios santo. Es un Dios, hermano, que no quiere que nosotros seamos igual a los demás. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere sostenernos, Dios quiere que conozcamos su palabra para despejar cualquier duda, cualquier inquietud. Cuando la gente salga con sus cosas, con sus preguntas, con sus pretextos, que nosotros podamos decirle: hey, eso no dice la Biblia. Hey, si usted va a hacer eso, eso trae consecuencias. No te rebeles contra Dios, porque no somos más fuertes que Dios. Obedezcamos al Señor. No, pero lo dijo el pastor fulano de tal, pero lo dijo la pastora que sale por allá por el canal cristiano. Lo dice fulano de tal que tiene millones de seguidores. Que lo diga quien quiera, pero si la palabra de Dios no lo dice, hay que obedecer a la palabra. Si la palabra de Dios lo condena, pues no hay que hacerlo, hermano, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un día Dios nos llamará cuentas. ¿Y qué le va a decir al Señor? No sabía. ¿Por qué no sabías? Tenías que estudiar, tenías que leer. ¿Te acuerdas cuando te predicaron?
preferiste no venir al culto, preferiste irte al boli, preferiste irte al campeonato de fútbol, de básquet, preferiste quedarte en el trabajo, preferiste hacer horas extras, preferiste quedarte a dormir, preferiste alejarte de mi casa, preferiste taparte los oídos, preferiste entrar, escuchar, no, ahí está el pastor, mejor me voy a mi casa. ¿Qué excusa vamos a tener? Por eso se está predicando la palabra. Hermano que congregas, hermano que amas al Señor, hermano que tienes años, interésate por estudiar la palabra de Dios. Y tú que me estás escuchando, hermano y amigo, si esto es la palabra de Dios, pues obedece la palabra de Dios. Pero si tus deseos van en contra de la palabra de Dios, pues hoy decide a quién vas a obedecer, si a Dios o a tu carne, si a la palabra de Dios o a tus propios deseos. Pero dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Padre amado y buen Dios, tú eres el Todopoderoso, tu palabra es clara: los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No importa si se toma un vaso, no importa si se toma una copa, no importa si se toma una botella, no importa si se toma una java. El borracho es borracho, y la Biblia dice, la palabra de Dios es clara: un poco de levadura leuda toda la masa. Si Cristo te ha cambiado, pues obedece la palabra de Dios. Padre amado y buen Dios, tú eres el Dios Todopoderoso. Sigue obrando con poder, sigue hablando a nuestra vida, sigue hablando a nuestro corazón. ¿Qué importa lo que quiera nuestra carne? Mejor es obedecerte a ti, porque un día se acabará la vida, pero aquel que hace tu voluntad entrará al reino de los cielos. Pero mira aquel que está poniendo pretexto y repitiendo lo que los demás dicen. Señor, sigue obrando con poder. Usa tu palabra, envía tu Espíritu Santo para aquel que pone pretexto, Señor, que la Biblia dice que Jesús hizo cuando la Biblia no dice. Y Jesús nunca incitó a nadie para que vaya a pecar. Sigue obrando con poder. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos, bendito Dios, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Dios bendiga a los hermanos y amigos. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártalo. Habrá alguien más que necesite escuchar esta palabra. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar sábado 6:30 en vivo. Dios lo bendiga, Dios les guarde. Gloria a